Muy buenas tardes, estimados televidentes del Poder de la Salud, o de los martes de salud del Poder de la Tarde. Como les mencionamos en nuestro bloque anterior, venimos con el doctor Sánchez Cava, quien es un médico urólogo de Santiago, presidente de la Sociedad Dominicana de Urología, con quien vamos a conversar un tema muy importante, que es la prevención, el diagnóstico y las nuevas novedades terapéuticas del cáncer de próstata. Y también queremos escuchar en primer lugar un mensaje de parte de lo que es la Sociedad Dominicana de Urología para toda la población dominicana en cuanto a lo que es la concientización y la prevención de esta enfermedad. Muy buenas tardes, doctor Sánchez Cava. Un placer tenerlo en este espacio. Y comenzamos en primer lugar con un mensaje por parte de la Sociedad Dominicana de Urología a la población general en cuanto a lo que es el cáncer de próstata, en qué momento las personas deben de chequearse y por qué esto es tan importante. Bueno, muy buenas tardes al público televidente. Gracias por la oportunidad. La verdad es que yo admito que me fascina que me inviten a programas porque es una oportunidad para llevar educación continuada y formación al público televidente, y más de uno aprovechará esta actividad del día de hoy. Así que muchas gracias al Poder de la Tarde, a Luisina, al doctor Cambiaso y a Pedro Ángel por esta invitación, y siempre yo me reitero a las órdenes. ¿Qué es importante comunicar al público sobre este tema del cáncer de próstata? ¿Cómo abordarlo? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la peculiaridad? Lo más importante es hablar de la estadística. Yo tengo un artículo en un diario digital que es el cáncer de próstata y el negro detrás de la oreja. Nosotros, los dominicanos... ¿En qué hace esquina eso? Los dominicanos tenemos un comportamiento del cáncer de próstata con una incidencia y una prevalencia similar al África subsahariana. Es decir, que lo que en un nórdico, en un escandinavo, es una incidencia o una agresividad o menos incidente, nosotros no podemos en Dominicana utilizar esos estudios. Por ejemplo, en los escandinavos, con un cáncer de próstata de bajo riesgo, hacen vigilancia activa, no hacen nada. Después de los 55 años de edad, lo pueden vigilar. Nosotros tenemos una agresividad que ese tumor a veces debuta metastásico. Es decir, que nuestro comportamiento es muy distinto a los estudios de primer mundo. Nosotros nos comportamos como ese negro y probablemente eso sea rasgos de nuestros antepasados. Tenemos el negro detrás de la oreja. Entonces, esos rasgos genéticos tienen un comportamiento porque hay oncogenes en el cáncer de próstata que lo van a hacer más agresivos. Por ejemplo, mientras que en el mundo 1 de cada 9 hombres va a tener cáncer de próstata, en nuestro país es 1 de cada 5.6 hombres, para ser más específico. Es decir, que hay una diferencia significativa. Por ejemplo, el Globocan, que es el observatorio del cáncer de próstata que publica estadísticas del último año, por ejemplo, para el 2020, que es la última actualización que tenemos disponible, dice que en República Dominicana se diagnosticaron 4.808 cánceres de próstata nuevos. Sin dejar de hablar lo que se llama... ¿En qué periodo? En un solo año. 2020. En el 2020. Casi 5.000 personas con cáncer de próstata. Diagnosticada. No olvidemos que hay un sector del sur profundo o del interior del país que muchas veces no se diagnostican. Entonces... Esos son, para ponerlo en un lenguaje muy llano, entre 13 y 14 cánceres de próstata que se diagnostican al día. Exacto. Exactamente. Entonces, importantísimo. ¿Por qué? Porque veíamos muchas veces, y debemos dar un crédito actualmente a la oficina de la primera dama, yo a veces decía, a veces quiero un primer damo. ¿Por qué? Porque veíamos permanentemente, anteriormente, que se promovía mucho el cáncer femenino, el cáncer de mama, que no es un cáncer de género porque afecta a hombres y mujeres, y el cáncer cervicouterino. Sin embargo, el cáncer de próstata representa el 24.3% de los nuevos cánceres. Es decir, que es superior al cáncer de mama y al cáncer cervicouterino. ¿Y qué pasa? Que el hombre muchas veces no quiere ir a consulta. Por lo que yo agradezco este espacio reiteradamente, porque probablemente usted, mujer, y a propósito,
hay estudios que avalan que el 80% de los hombres que van a consulta fueron motivados por una mujer. Entonces, las grandes, la que tienen aquí el escenario, muchas veces la mujer, que les recomienda, y a veces hasta forza, claro que sí, a su pareja, a su padre, no papá, usted va para el médico. Y no dice la causa porque a la mujer lo cosa. ¿No será que son infuncionales esos hombres? Mira, nosotros, digo que la mujer tiene un chip distinto. La mujer va al ginecólogo anualmente, llueve, truene o vente. Nosotros los hombres estamos buscando el pretexto para no ir. No, que el trabajo, que la responsabilidad, que ahora no puedo. Pero porque eso es falta de cultura. Yo pienso que eso es mundial. Yo durante 9 años ejercí en España y yo recuerdo que subía al ascensor y los colegas, que hay un urólogo, y se pegaban. Entonces hay una cultura en el mundo, no de broma, y ustedes lo hacen frecuentemente, y créanme público que yo hasta acostumbrado estoy, y soy muchas veces partícipe de esas bromas, pero la verdad es que podemos bromear, pero usted necesita recibir atención. Un dedo al año no hace daño, y no es verdad que un examen físico tiene que ser doloroso, eso no es verdad. Entonces, que este programa sirva como un elemento educativo para que el público televidente, y usted mujer que está viéndonos también, incentive a su pareja, a su padre o al hombre que les rodea, hasta a su jefe, mire jefe, que le saqué un espacio para ir a ver el urólogo, porque es importante la prevención. ¿El seguro cubre el análisis, la consulta con el urólogo? Desde luego que sí. Y no sé por qué, vamos a comenzar por parte, doctor. Lléveme despacio, vístame despacio que voy deprisa. Caramba, si los médicos, el presidente de la Sociedad de Urología está siendo tan claro, tenemos seguro, es un análisis de tacto, ¿verdad? Pero no es tan complicado. ¿Por qué esa reticencia? ¿Por qué no ir 1 o 2 veces al año? Con lo cual se puede evitar el cáncer de próstata, si se determina a tiempo, ¿no? Correcto. Eso está muy arraigado, ¿no? En el pueblo, en la gente, y por eso yo digo que las bromas muchas veces, Luisín, lo que hace es que el hombre no acuda al médico. Por lo tanto, yo digo, bueno, podemos bromear, pero hay una responsabilidad de acudir. Yo pienso que es algo arraigado en el público, pero sobre todo más en la comunidad hispana. ¿Qué logra el hombre si va y se hace un análisis a tiempo y se detecta inicialmente que tiene un problema que puede derivar en un cáncer? ¿Cómo se logra? Te lo voy a responder con algo muy coloquial. El pasmo con tiempo tiene remedio. Es algo muy de pueblo, pero es la verdad. El cáncer de próstata no lo podemos evitar, no lo podemos prevenir. Y de ahí que hay muchísimos fármacos naturales. En Estados Unidos se vendieron 37 billones de dólares en el año 2019, antes de la pandemia, promoviendo prevenir el cáncer de próstata, y eso es absolutamente falso. Lo que nosotros queremos es hacer un diagnóstico temprano, es decir, identificar a qué paciente con una enfermedad confinada al órgano que se le pueda ofrecer un tratamiento con intención curativa. Es decir, que si usted va religiosamente al médico y se detecta a tiempo un cáncer de próstata, la probabilidad de curación son alrededor del 90%. Okay. Entonces hay que tener eso en cuenta. Doctor, me llegó esta pregunta aquí, la voy a poner tal cual. ¿Qué produce el cáncer de próstata? El cáncer de próstata es, igual que todos los cánceres, multifactorial. Hay factores de riesgo como la edad. A mayor edad, mayor riesgo. La exposición a la testosterona, la próstata es un órgano hormonodependiente. A mayor año de exposición, mayor probabilidad. Pero sobre todo se ha identificado que la grasa animal es perjudicial y nos favorece el consumo de antioxidantes. ¿Qué es la grasa animal? La grasa, por ejemplo, el comer carne con grasa animal, carne de cerdo, carne de res. Entonces, por ejemplo, hay una área, hay un libro de Patrick Walsh, uno de los grandes conocedores del cáncer de próstata, que dice que si usted vive en zona donde se consume mucha sustancia con antioxidante, como los asiáticos, ellos tienen una incidencia menor de cáncer de próstata. Si usted migra, hay estudios que avalan que la incidencia de ellos es menos por el consumo de medicamentos que son proestrogénicos. Es decir, si usted come brócoli, coliflor, zanahoria, disminuye el riesgo
de tener un cáncer de próstata. Entonces, no hay algo en concreto que nos lleve a tener un cáncer de próstata. Es un ente multifactorial que se puede ayudar, sí, llevando una vida equilibrada, es decir, manteniendo un buen peso, y lo vemos. La gente habla del secreto de la salud, pero cada vez que vamos a televisión y a radio hablamos de mantener una vida equilibrada. Esto es en general. ¿Qué es una vida equilibrada, doctor? Mantener un peso adecuado, comer saludablemente, hacer ejercicio y tener mucha estabilidad hasta emocional. 4 cosas, doctor. Si una gente hace esas 4 cosas, ¿se reduce en qué porcentaje ser paciente de cáncer? Mira, establecer un porcentaje no lo puede hacer, no es apropiado. Pero sí que hay estudios diversos que con cada uno de estos elementos que disminuyen la probabilidad de tenerlo o en su defecto que sea menos agresivo. Bueno, vamos a analizar los 4, porque decirlo así es muy fácil, pero ejecutarlo es difícil. Hacer ejercicio. ¿Qué tiempo de hacer ejercicio en el día? Debemos hacer 45 minutos de 3. ¿Cuánto? 45 minutos de 3 a 5 veces por semana. 3 a 5 veces 45 minutos. ¿Qué es eso? ¿Caminar o correr? Debe ser algo que acelere la frecuencia cardíaca, o sea, salir a caminar. ¿Caminar o correr? Exactamente. Puede ser caminar a un ritmo rápido. Pero además eso nos ayuda. No barajando, gente que van a caminar y se ponen a hablar y dan muchas vueltas, que eso no es caminar. Eso no es hacer ejercicio. Hay que sudar cuando uno camina. Claro que sí. Hay que consumir calorías y hacerlo. Eso es caminar. Y las personas que tienen movilidad reducida o que tienen problemas de rodilla, tobillo o de la movilidad, también la natación. Es una actividad que no tiene un eje gravitacional y que puede ser también muy recomendada. ¿Nadar puede sustituir? Muchísimo. La natación es un deporte bastante completo. Entonces, eso es los ejercicios. Comer sano, eso se ve muy bonito. Pero al que no le ponen arroz dice que no ha comido. ¿Qué es comer sano? Yo pienso que se puede hacer de todo de manera equilibrada. O sea, si a usted se le antoja un día comerse un chicharrón, hágalo. Lo que no puede ser una costumbre. Y debemos mantener algo equilibrado. Y siempre incorporar algo de vegetales, frutas y verduras. Entonces, y si yo le incorporo romo o vino, porque usted habla de comer, eso es beber. ¿Hay que beber sano? Sí, claro que sí. ¿Y qué es beber sano? Por ejemplo, 1 o 2 copas de vino han demostrado que los fenoles del vino mejoran, tienen también antioxidantes. Y muchas personas dicen que los españoles tienen una longevidad debido al consumo de vino. ¿Y el romo, doctor? Bueno, ya ahí eso es un alcohol pesado. ¿Y el whisky? También, 40, ¿Y la cerveza? 42 grados. La cerveza es más pasable. Entonces, ¿usted recomienda vino y cerveza? Yo pienso que la cerveza es más saludable, algo muy personal mío, el doctor Cambiaso también como experto me dirá su opinión. Yo pienso que es más saludable tomarse una cerveza que una soda. Entonces usted dijo 4 cosas, el ejercicio, comer sano, y dijo mentalmente, ¿qué es eso que usted quiso decir? ¿Cuál fue la 4ª que usted dijo que fuera? Estabilidad emocional. Ajá, eso comienza por aquí, por el bolsillo. Depende. Ok, depende. Explíqueme qué es estabilidad emocional. Mira, estamos viviendo un momento de mucha ansiedad. Si nos pudiéramos tener una estadística de la gente que está tomando algo para dormir, yo te aseguro que después del COVID eso se ha incrementado. Y no soy especialista de la salud mental, pero en mi consulta diario yo veo muchos pacientes que se crean un problema psicológico. Pero, ¿y cómo se resuelve eso, doctor? O sea, ¿qué es estabilidad emocional? Porque hay gente que dice que la estabilidad emocional se lo da una novia y dinero. Depende, hay muchas personas que no necesitan eso. Y hay personas que tienen eso y no tienen estabilidad emocional. Ah, ese es el punto. Entonces, ¿cómo se logra la estabilidad emocional? Como siempre, manteniendo el equilibrio en la vida. O sea, tenemos que buscar un equilibrio. Y si necesitamos del soporte de un especialista de la salud mental, acudir. Doctor, ¿y cómo busca equilibrio un hombre que debe un dinero y le están cobrando y no tiene para pagar? Hay diversas maneras, posiblemente Explíqueme conciliando, una. conciliar. Usted dice, mire, yo voy a pagar y le voy a cumplir. Y si el que le debe no acepta eso y le saca una pistola. Bueno, ya ahí son problemas mayores, ¿no? Ya hablamos ahí de otras cosas. O sea, pero usted propone, sugiere que lleguemos a una estabilidad emocional. Claro que sí, ¿Y tenemos que alcanzarlo. el cuarto cuál es? No, pero mire, antes de pasar a ese cuarto, don Luisín, creo que hay que hacer un pequeño paréntesis, porque creo que el doctor ha utilizado mucho una palabra que tiene una gran importancia,
y es el equilibrio. Y para lograr también una estabilidad mental, porque somos entes biopsicosociales, biológicos, ¿verdad? Psicológicos, el componente de la psiquis, y también la importancia de la parte social, que fue muy interrumpida durante los tiempos de la pandemia. Entonces, para hablar de una vida equilibrada, el doctor está proponiendo no fragmentar la salud mental por un lado y la física por otro, sino está diciendo que parte de ese equilibrio se consigue llevando una vida equilibrada, con ejercicio, con alimentación correcta, pero también hay un tabú muy grande en cuanto a la salud mental. El que va al psicólogo, el que va al psiquiatra, no es porque está loco, Exacto. sino porque tiene un problema emocional que le está afectando físicamente. Puede ser por un problema de un divorcio, un problema de pareja, un problema monetario, un problema en el trabajo, un problema de una relación con algún familiar, etcétera. Es importante que seamos proactivos al acudir a la consulta de psicología y a la consulta de psiquiatría. Y también hablamos solamente del ejercicio físico y del acondicionamiento deportivo, pero también hay ejercicios que son de relajación, ejercicios como el yoga, de la respiración, etcétera, que sirven para manejar el estrés patológico. Y también es importante, sobre todo en esta pandemia de la salud mental que estamos viviendo, que se tomen en consideración. Yo creo que debemos de ir más al psicólogo, aquellos que lo necesitan, al psiquiatra, que debemos de hacer, aparte del ejercicio físico, más ejercicios de relajación, porque la salud mental afecta a la física y viceversa, la física afecta a la mental. Entonces, ¿y el cuarto cuál es? Las evaluaciones oportunas y a tiempo. O sea, ir al médico. Ir al médico. Bueno, mire, yo creo que usted lo ha hecho de una manera muy profesional. Ustedes tienen ahí para escoger. Ahora, el urólogo no es solamente la próstata. ¿Qué más ve el urólogo? Mira, excelente pregunta. Es una buena pregunta. Muy buena pregunta. Y miren, porque a veces yo tengo mujeres en sala de espera y hay pacientes que me dicen, doctor, ¿y usted ve mujeres? Y yo bromeo y digo, si mea, puede ser. ¿Sí? Porque es una manera de que me entiendan, un lenguaje muy sencillo. El que orina. El que orina. Entonces, ¿qué pasa? El urólogo es el especialista de la vía reproductiva masculina, los genitales masculinos, pero también de la vía urinaria del hombre y la mujer, Claro. del retroperitoneo, de la suprarrenal. Es decir, vemos pacientes con cáncer de riñón, infecciones de orina, cálculos o piedra, tumores en la suprarrenal. Es decir, que la urología es una especialidad mucho más que próstata y mucho más que pene. Vamos entonces al tema de los riñones, el orinar. ¿Por qué los análisis de orina siempre dan con pocos vacilos y todo el que le hace un análisis no le sale nada? O sea, es normal que salga de que escaso, qué sé yo qué. ¿Cuán importante es el análisis de orina? Bueno, el análisis de orina, el riñón es lo que elimina el desecho de nuestro organismo. Y es importante saber si uno está excretando tóxicos. Yo siempre digo que la orina es como el mofle de un vehículo, donde se eliminan los gases, los tóxicos del vehículo. Entonces, en un examen de orina, a la pregunta, puede haber bacterias escasas, porque se fermenta. Y muchas veces... Y si hay escasa, no pasa nada. No pasa nada porque podemos tener... ¿Cuándo hay alarma en un examen de orina? Cuando tiene bacterias abundantes, cuando tiene nitritos, que para mí tiene un valor importante, porque las bacterias que desdoblan los nitratos en nitrito, habla de infección urinaria. Cuando hay proteína en orina elevada. Pero si hay proteína es bueno. No, si se elimina en orina, no. El ejemplo que yo le pongo a la gente es que el riñón es como una greca de café. Ajá. Sí. La greca tiene un filtro. Con el paso de los años hay un desgaste de ese aluminio y el café sube con borra. Sí. Entonces lo mismo, el riñón no debe filtrar proteínas. ¿Y cuándo uno se da cuenta que la orina tiene borra? No, es una manera de expresar Sí, que yo sé, se yo solo he hecho elimina... una manera de preguntar. Exacto, es una manera de decir que el riñón no debe filtrar Ok. proteína, porque la proteína es un recurso nuestro. Si la orina de uno sale blanco y no amarillo, ¿hay problema? Probablemente cuando ingiere mucha agua, Ajá. la orina tiene un color más claro y eso es bueno. Eso es bastante bueno. O sea, que porque- sale blanco no hay que preocuparse. No. Yo tengo un amigo que dice que si no le sale amarillo tiene problema. No. Pero eso es psicológico. Eso es psicológico. Doctor, ¿hay una técnica que indica cuántas veces el hombre debe orinar al día? No es una técnica, debemos orinar 8 veces al día, en promedio ¿Cuántas? 8 veces al día.
y se acepta Pues yo estoy enfermo. 2 veces por la noche. ¿Qué es lo que ocurre, Luisel? Que muchas veces el paciente, el hombre y especialmente la mujer, tiene 500 mililitros en la vejiga. Ajá. La próstata obstruye y en vez de orinar los 500, orina 200 o 300, se quedan 200 o 300 dentro. ¿Y qué pasa con Entonces, eso? a la hora o 2 horas tienes que volver a orinar. Nosotros debemos tener la capacidad de aguantar al menos 2 horas entre una micción y la otra. Es decir, entre una vez que vamos a orinar y la otra. Si usted orina antes de 2 horas, hay que revisar porque eso no es lo normal. Espérese, doctor, un momentico. O sea, si yo oriné a las 8 y a las 8:20 vuelvo y orino, y a las 8:45 vuelvo y orino, ¿tengo problema? Hay que investigar el porqué. Hay una situación. Y si bebo mucha agua voy a orinar mucho. Lógicamente, dicen en el argot popular que como come el mulo, entonces si usted bebe mucha agua, lógicamente que va a orinar más frecuente. ¿Y eso es bueno? Sí y no. Sí, no, porque todo en exceso es malo, volvemos a lo mismo. Si uno ingiere mucha agua, bajan los niveles de sodio del organismo y hay desequilibrio hidroelectrolítico, o sea, tenemos alteración en el agua y en los iones. Doctor, ¿y si yo bebo agua de coco? ¿Es lo mismo que beber agua de botellón? Ay, esa pregunta. Un día una señora productora de piedra, yo le he dicho en la consulta que disminuye el consumo de agua de coco para la piedra y me dijo que yo era hasta hablador. ¿Por qué? Porque en el argot popular el agua de coco es buena para los riñones. Sin embargo, el agua de coco es rica en oxalato cálcico. ¿Qué es eso? Que es el precursor de la piedra. Entonces, sí hay O que sea, beber que bebe agua. mucha agua de coco le puede salir piedra. Claro que sí, es agua de alta mineralización. Anda pa'l carancho. Bueno, creo que el señor director, si es tan amable, pudiera nuevamente poner la imagen que puso y rápidamente retiró, gracias, para que el público en sentido general conozca de una manera bien llana y sencilla, lo que son los riñones, lo que son los uréteres, lo que es la vejiga, lo que es la uretra, etcétera. Doctor, ¿usted pudiera dar una explicación breve de qué es cada uno de esos órganos y cuál es su función para que el público lo entienda? Sí, desde luego. El riñón, nuestro riñón es del tamaño de nuestro puño y pesa unos 150 gramos aproximadamente. Tiene las unidades que excretan tóxicos del organismo. Llega sangre a través de la arteria renal, lo filtra muy similar al filtro del vehículo. O sea que el filtro del vehículo entra gasolina, filtra, se quedan los tóxicos de la gasolina y sigue la circulación, pues muy parecido. Entonces lo que tenemos abajo en la imagen es el uréter, que es lo que transporta la orina del riñón hacia la vejiga, que es un órgano, es una víscera hueca que sirve como reservorio para almacenar la orina. Y entonces nosotros notamos un primer deseo orinar a los 125 cc. Luego a los 250 cc tenemos un segundo deseo. Y al final, cuando la vejiga está reflexionada, nos dice, oye, orina o se va a escapar. Y ahí vamos y orinamos habitualmente. Pero el aparato urinario está conformado por riñón, uréter, vejiga y uretra. La uretra en el hombre pasa por la porción inferior del pene y en la mujer es muy cortita. La uretra de la mujer tiene 4 centímetros. De ahí que las infecciones de orina son más frecuentes en la mujer que en el hombre. ¿Y por qué? Porque al tener solo 4 centímetros y la mujer tener uretra, vagina y ano próximo, esa bacteria que está afuera es más fácil que colonice, es decir, ella va en vía contraria a través de ese conducto desde el exterior hacia el interior. El hombre que no retiene mucho la orina, y lo vemos en la autopista, el hombre se detiene, abre una puerta y orina. La mujer lo contrario. La mujer está en la calle y tiene que orinar y dice, no, ya yo voy a ir a la casa. Pero en ese camino se detiene y compra lo que tiene que comprar y retiene más tiempo la orina, lo que es un factor de ¿Y riesgo. eso es malo? Claro que sí, la orina es un tóxico. Entonces, la mujer con infecciones de orina de repetición se recomienda varias cosas. O sea, entre pueblo ellas, bueno, pueblo trabajador, cuando usted tenga ganas, orine.
desde luego, es un tóxico. Y si lo retiene, tiene mayor capacidad de fermentarse. Doctor, varias preguntas. En primer lugar, ¿cuándo debe hacerse el primer chequeo urológico en el hombre? ¿Cuándo debe hacerse el primer chequeo urológico en la mujer? Y hablando de que la orina es un tóxico, también existe lo que es la urinoterapia. Hay pacientes y hay recomendaciones terapéuticas de algunas ramas, ¿verdad? Y culturas que motivan a que la gente se tome su orina. Entonces me interesa la opinión del doctor en ese sentido. Pero usted está hablando en serio. Sí, sí, hay corrientes de medicinas alternativas Que se beben la que orina. promueven beberse la orina. La orina, Anda pa'l carajo. Aquí todos los días me están trayendo una cuestión nueva. mire, ¿Y la usted orina, está de acuerdo con eso, en doctor? absoluto, yo creo que es un tóxico, no, eso es medicina alternativa. Ah, o sea, usted no está de acuerdo con para eso. nada, No, para nada. pues menos mal, pues yo iba a coger el teléfono para irme. No, para nada. No. Aunque déjame decirte, la orina se considera que es aséptica, no Estéril. es estéril. Nuestra orina, que le tenemos tanto asco, a no ser que haya una infección, es estéril. Y cuando hace burbujita, ¿es bueno o es malo? Eso es bueno, significa que tiene presión. Sí, burbujita. Sí, a veces Y puede- gente que le sale un caño y salen por dos lados y caen en el piso y eso es malo. Eso es malo. Aparte que la esposa o la pareja Pelea. te pelea. Pero puede haber una condición inclusive anatómica. Hay Sí. pacientes que tienen hipospadia, hay pacientes que tienen algunas condiciones que le dificulta orinar Tiene uno con problemas de con un orina. caño estrecho, por decirlo así. Pero entonces el primer chequeo urológico en el hombre y en la mujer. Depende, si es el primer chequeo prostático debemos hacerlo a los 40 años de edad, pero el primer chequeo urológico en general, yo pienso que debe empezar en la adolescencia. Yo estoy viendo muchos niños que las madres los llevan porque ella entiende que tienen el pene pequeño. Eso es un motivo de consulta importante en nuestro medio. Y si existe la duda, acuda al urólogo y revise. ¿Por qué? Porque a veces hay niños que tienen hipogonadismo y que con tiempo podemos ofertar un tratamiento y evitar que ese muchacho tenga un trauma emocional. O sea, yo tengo pacientes ya adultos jóvenes que nunca tuvieron una novia porque sentían que tenían algo anormal en sus genitales y eso le llevó a tener un problema de enamorarse, para que me entiendan, un lenguaje claro y sencillo. El que tiene un genital más grande que otro tiene problemas. No. El tamaño, pocas personas tienen un pene pequeño. Lo que pasa es que los cánones que estamos viendo es como la belleza. ¿Significa esto que una mujer bella tiene 5'8", 5 o 6 pies pulgadas, un cuello largo y es esbelta? No, lo que pasa es que promueven esos cánones de belleza. ¿Qué sucede? Como últimamente a través del teléfono se ven penes grandes, todo el mundo cree que ese es el prototipo. No, esas son cosas que están fuera de los estándares y son contratados precisamente porque están fuera Pero de lo dicen normal. que a los que tienen penes grandes se ganan hasta dinero. Sí. ¿Eh? Hay de todo, hay de todo. Sí. Hay de todo. ¿Pero es una fantasía o es una realidad? Mira, Desde el existe una punto de fantasía. vista de estético, desde el punto de vista gustativo, hay exámenes científicos, análisis que contabilizan esto. No, pero para yo entender su pregunta, don Licín, lo que usted está preguntando es si el tamaño realmente importa o no en la satisfacción de la mujer. Esa es la pregunta. No. El pene ¿Y cómo tiene... usted sabe que esa es la pregunta? Es evidente, ahí que vamos a llegar. Es muy evidente, es muy Lo que evidente. pasa es que como estamos en televisión y hay muchas personas castizas, hay que tener cuidado. Te Mira, mandan un pero rayazo. Esto es un programa de orientación. Sí. Y es importante que se pueda hablar con naturalidad para que el público en general No, porque ya acuérdese, yo no soy médico, yo no Sienta- sé cómo pronunciar la cosa, yo sé de baní. sienta la apertura y ahí están los teléfonos en pantalla. Pero o sea que miren, es hagan la importante que pregunta, llamen y hagan que todas las después viene preguntas Pedro que Ángel tengan. para acá, hagan la pregunta. Pedro Ángel tiene problemas de eso. No, Pero dígame, a doctor, ver. no hemos enfocado mucho en conversar sobre lo que es la prevención, que, bueno, definitivamente este es el mes de la prevención del cáncer de próstata, y nos hemos enfocado también mucho o una parte en el diagnóstico. Me gustaría que de forma precisa usted nos diga cuáles son las herramientas con las cuales contamos para hacer el diagnóstico de cáncer de próstata y si hay algunas novedades en cuanto a tratamientos. Mira, me gustaría tocar la parte de los síntomas antes del diagnóstico. Perfecto. Para llevar un orden que el público nos pueda seguir. Es importante destacar que el cáncer de próstata en su etapa curable no produce síntomas. Importante, muy importante. ¿Por qué? Porque hay personas
que van al médico solo si sienten algo. Sí. Entonces eso no es así. Yo le aseguro que el hombre comprende que llevar el vehículo, hacer el cambio de aceite y filtro, le va a aumentar la duración del motor del vehículo. El hombre eso lo entiende. Y yo digo que hay hombres que cuidan más el motor del vehículo que su organismo. Eso es penoso. No. Igual que usted lleva el vehículo a hacer un mantenimiento, cada tantos kilómetros cada tantos kilómetros chequéese. ¿Por qué? Porque muchas veces el cáncer de próstata no produce síntomas. Luego, el cáncer de próstata puede producir sangre en el semen, lo que se llama hemospermia o hematospermia. Eso la mayoría de las veces no es típico del cáncer, a veces es producto de un proceso inflamatorio de vesículas seminales, y lo vemos mucho en personas sexualmente muy activas, que rompen un capilar a nivel de la vesícula o producen un proceso inflamatorio en la vesícula seminal, que es donde se almacena el semen, y es muy escandaloso. O sea, es frecuente uno ver una persona que estuvo en un motel, salió de ahí corriendo porque se escandalizó con un episodio de sangre en el semen. Afortunadamente, la mayoría de las veces, eso no representa un problema importante de salud, pero sí existe en algunos casos de cáncer de próstata. Otra cosa es el dolor óseo. Cuando el cáncer de próstata está avanzado y se va a los huesos, porque recuerde que por definición el cáncer es un crecimiento de células que se multiplican descontroladamente, tiene la capacidad de migrar a otros órganos y afectar su función haciendo metástasis. Eso es lo que por definición es el cáncer. Entonces, en el caso del cáncer de próstata, tiene la tendencia a hacer metástasis al hueso. Y muchas veces el paciente se ve afectado en la columna o con dolor óseo que afecta su calidad de vida importantemente. Otras veces el paciente con cáncer de próstata, por la elasticidad, recuerden que la uretra atraviesa la próstata y la próstata está a 4 centímetros del margen anal. Por eso, cuando introducimos el dedo, apenas a 4 centímetros, ya yo tengo la próstata. Entonces mucha gente dice, caramba, y vemos jocosamente, han inventado resonador, han inventado sonógrafo y no han inventado nada. ¿Qué ventaja, señores, que podemos hacer un tacto rectal que es económico? Bueno, tenemos una llamada en línea. Muy buenas tardes. Su pregunta, por favor. Adelante. Adelante, se encuentra en línea. Su pregunta, por favor. Gracias, buenas tardes. Estoy viendo su programa. Yo soy operado de la próstata de un 60% en el hospital oncológicos y quedé con una continencia urinaria. Pregúnteme, doctor, por favor, ¿qué podría yo hacer? Tengo que usar... ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo? Una parte que no la... Mire, ¿qué tiempo hace que lo operaron y de dónde usted llama? Me llamo de aquí de Santo Domingo, del sector Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. ¿Qué tiempo tiene que lo operaron? Porque me operaron. ¿Cuánto? 3 años ya en el hospital oncológicos. Muy bien. Bueno, la incontinencia urinaria después de un procedimiento quirúrgico de próstata es una entidad que puede ocurrir entre el 12 y el 50% de los pacientes. Con el advenimiento de técnicas y de vanguardia, eso se ha reducido. Y realmente debe ser en torno al 3% después del año. La mayoría se corrige en los primeros 12 semanas, en los primeros 3 meses. Veo que usted ya lleva 3 años. Tenemos en este momento en la República Dominicana instrumentos que le permiten hacer ejercicio para fortalecer el suelo pélvico. Nosotros en Cauro, por ejemplo, ofrecemos tecnología de reanimación y fisioterapia para que se promueva la continencia y evitar esto. ¿Por qué? Porque igual que él, hay muchos hombres y esto merma mucho la calidad de vida. Hay personas que se quedan rezagadas en casa por una incontinencia urinaria, por el temor a oler mal o a pasar una vergüenza en público de orinarse. Entonces, hay elementos, si usted debe hacer una evaluación, debemos revisar cómo está el esfínter, si usted cierra correctamente el esfínter, si no hubo una alteración. Se puede hacer un estudio urodinámico para evaluar si existe algún factor y si hay solución, ya sea con fisioterapia, sea con un esfínter artificial o con una banda. Hay tratamiento para eso y yo les recomiendo que lo haga. La siguiente llamada, saludo, buenas tardes, a su orden.
Dígame. Saludos, Luisín. Sí. Quiero preguntar una cosa al doctor. Yo sé que el doctor sabe un poco de mecánica. Te voy a preguntar con respecto. Yo siento un dolor en la espalda y cuando estoy sentado mucho rato, tengo deseo de orinar, se me va saliendo mi camino antes de ir al baño. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Lo que él está mezclando dos síntomas. El dolor lumbar muchas veces es mecánico, es decir, el dolor mecánico es aquel dolor que cuando usted se moviliza nota dolor. El dolor de los riñones cólico es un dolor cólico, es decir, que es un dolor que aumenta y disminuye de intensidad. Aumenta y disminuye de intensidad y le da de una manera abrupta, rápida, intensa. Lo que usted está sintiendo se llama urgencia miccional. Y en ocasiones se comparten los dos síntomas cuando hay una piedra, no digo que es esto, pero en algunos casos una piedra yuxtavesical, la imagen que vimos ahorita en la televisión, veíamos el uréter y el uréter cómo llegaba a la vejiga. Cuando hay una piedra en esa zona distal del uréter, pueden haber ambos síntomas que usted comenta. O puede ser indistinto, un dolor mecánico por un problema lumbosacro, dígase una hernia, una radiculopatía, un problema muscular, una contractura muscular, o lo otro que mencionamos es la urgencia miccional, que es cuando la vejiga no tolera y se contrae antes de tiempo en la fase llena y no da ese deseo de ir urgentemente a orinar. Yo le llamo ahora que estoy en el programa. ¿Otra llamada? Sí, vamos a la pausa. Un momentico, profesor. Vamos a la pausa y vamos a regresar con más. Sí, como no, yo lo tengo aquí. Vamos a la pausa y vamos a regresar con más preguntas y contenido, con esta interesante conversación médica sobre la urología, la rama de la urología que no es solamente la próstata. Eso ha quedado bastante claro, pero sobre todo muy diáfano las explicaciones del doctor. Vamos a regresar. Ustedes pueden seguir preguntando y él tiene todavía mucho contenido para orientar. Muy buenas tardes en este tercer bloque del Poder de la Salud. Seguimos la conversación con el doctor Sánchez Cava, urólogo, presidente de la Sociedad Dominicana de Urología, y a propósito del mes de concientización del cáncer de próstata en República Dominicana y a nivel internacional. Doctor, nos quedamos en el segmento anterior conversando sobre los signos y qué cosas le debe llamar atención a la población para sospechar de que puede tener una patología a nivel de próstata. Quisiera que continuáramos en ese sentido, pero que también vayamos de lo más simple a lo más complejo. ¿Cuáles son las pruebas que debe de hacerse una persona que requiere un chequeo urológico? En otro orden también, las personas que han tenido familiares con cáncer de próstata, si deben empezar estos chequeos de manera más temprana o no. Y una tercera pregunta, si en República Dominicana contamos con las herramientas del lugar para poder hacer un chequeo de próstata, tratamientos avanzados o no. Sí, muy bueno. Vamos en orden. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los elementos diagnósticos? Desde luego que la historia clínica, la anamnesis y el examen físico, eso no cambiará. Vemos que podemos tener inteligencia artificial, que puede haber robótica, que puede haber resonancia magnética, pero la historia clínica, ese contacto y esa relación médico-paciente, eso no pasará de moda. Doctor, vamos a tomar una llamadita. Los temas suyos son de mucho interés. Adelante, tenemos una llamada, ¿no? Adelante con su pregunta. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Pregunte, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor. Sí, adelante. Sí, yo no voy a decir mi nombre porque este programa lo ve mucha gente. Y solamente sí, soy una persona mayor, tengo 83 años. Yo comencé viendo el programa a las 5 porque siempre lo veo. Y yo he orinado, yo no sé cuántas veces me paro a orinar.
Entonces yo orino demasiado, Y yo quiero que el doctor me diga si estoy enferma. Muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, con el instinto médico también le escuchaba hablar cansada o ahogada, no sé si me equivoco. No sé si tiene las piernas hinchadas, pero escucharla así y escucharla hablar frecuentemente, hay que hacer una evaluación y hay que descartar, simplemente por eso, el instinto médico, alguna falla cardíaca. No sé lo que piensa el doctor Cambiaso, pero la escuché jadear, no sé si llegó cansada, si iba subiendo escalera, pero se escuchaba usted cansada, no lo sé. Tiene 83 años, ya lo dijo. ¿Y eso provoca que orine frecuente? Si hay una falla puede cardíaca y hay edema de extremidades inferiores, tenemos algún problema de desequilibrio hidroelectrolítico que puede dar a orinar frecuente. ¿Por qué? Porque cuando ella se acueste, mejora la circulación sanguínea, aumenta el flujo al riñón y por tanto el riñón filtra más. Entonces, no sé si tiene edema de extremidades inferiores, pero si está orinando en una hora, dice que ha orinado 3 veces, eso no es normal y hay que evaluarla, debe ir al médico. Bueno, y también hay otras condiciones, como por ejemplo la diabetes, que puede provocar poliuria o que acuda mucho al baño. Sin embargo, también los pacientes con problemas cardiovasculares y con insuficiencia cardíaca pueden tener como parte de su arsenal terapéutico el uso de diuréticos, que también provocan de que vayan más al baño. Por eso es importante de que vaya a una consulta de medicina interna en este caso, o de medicina familiar, para hacer una evaluación general y donde pueda ser referida al especialista correspondiente. Tenemos otra pregunta en línea. Su pregunta, por favor. Buenas tardes, está en línea su pregunta. ¿Aló? Adelante con su pregunta. Bueno, buenas noches. Les quiero preguntar, doctor, me hice una biopsia. Después de la biopsia, Y adelante. Baja el televisor y acabe su pregunta, por favor. después de la biopsia, se me hincha un testículo. Baja el televisor, ¿puede bajar el televisor? Ok, está bien. Bueno, esencialmente él pregunta Sí, que que después tiene una de la biopsia se le inflamación hinchan los testicular Sí. posterior a la biopsia. Asumo que es una biopsia prostática la que usted se realizó. Si fue una biopsia... Sí. Prosiga su pregunta. Sí, prosiga su pregunta, por favor. Oiga, yo me hice una biopsia, después que me hice la biopsia, se me hinchó un testículo, se me ha quedado hinchando un testículo. Sí, eso es correcto. Mire, en ocasiones ocurre que con la biopsia prostática ocurre una infección que se llama epididimitis, se afecta el epidídimo, que es por donde van los espermatozoides, o una orquiepididimitis, que es una inflamación del testículo y del epidídimo. Recomendación, si hace poco acuda a su médico, hágale saber de esa incidencia que ha tenido, porque probablemente usted necesite otros antibióticos durante más tiempo. Si por el contrario hay líquido, porque puede haber un hidrocele, que es un acúmulo de líquido en el escroto o en la bolsa escrotal, secundaria a un proceso inflamatorio. Mi recomendación es que le deje saber a su médico urólogo que le indicó la biopsia del hallazgo para que le examine o en su defecto le haga una sonografía testicular para saber qué es lo que realmente está ocurriendo ahí. Mire, ahí tenemos otra pregunta. Adelante el televidente. Adelante con su pregunta, por favor. Sí, le escuchamos bien. Adelante. Doctor, Sí, adelante, buenas noches. buenas noches. Doctor, yo tengo un desgaste en la rodilla y, bueno, yo tengo un desgaste en la rodilla, doctor. Y me operaron hace 6 meses y me pusieron una prótesis. La prótesis no me está dando resultados, volvieron y me abrieron, me lavaron y me quedaron otra vez. Cuando fui ahora, que no sirve la prótesis, no me da resultados, cuando fui a operarme ahora otra vez, me encontraron con la creatinina en 6.
De 3 meses para acá, la creatinina me subió en 6 y me mandaron a realizar rápidamente. ¿Qué usted cree que puedo hacer en este caso? Bueno, muy buena pregunta. Yo al principio pensé que era algo ortopédico, pero él pregunta porque de manera abrupta se le hizo una evaluación cardiovascular antes de la cirugía y con una complicación él tiene una creatinina alta. Habría que evaluarlo y puede ser, las causas de insuficiencia renal aguda pueden ser antes del riñón, lo que llamamos prerrenal, puede ser renal o puede ser obstructiva por un problema después del riñón. Entonces habría que evaluarlo. Realmente con los elementos que tenemos en este diálogo no es suficiente para yo decirle un diagnóstico, pero con una creatinina de 6 habría que ver la causa que lo llevó a la insuficiencia renal y desconozco si el médico que le está dializando ya le dijo que esto es algo definitivo por un daño renal o si es algo que es provisional y transitorio. Entonces yo le recomiendo que a ese mismo médico que le esté viendo le pida información más detallada de la causa de la insuficiencia renal y el pronóstico, porque desconocemos si usted es hipertenso de larga data, si es diabético de larga evolución, entonces hay elementos que no lo tenemos aquí, por lo que le sugerimos que al nefrólogo que le está dializando, pues le haga la pregunta porque él tiene más instrumental para responder esto. E inclusive también, si usted tiene alguna duda con esa respuesta que le brinda su médico, también puede pedir una segunda opinión a otro médico. Es importante que usted sienta la tranquilidad necesaria de que sus inquietudes hayan sido respondidas de forma adecuada. Tenemos otra pregunta en línea. Su pregunta, por favor. Ha sido respondida de forma adecuada. Tenemos otra pregunta en línea. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, su pregunta. Doctor, Sí. yo quiero saber, doctor, ¿por qué yo tengo una tos permanente en la próstata? Sí, le escuchamos. Le estamos escuchando, baja el televisor y acabe su pregunta si es tan amable. Depresión, cansancio, limita la vida sexual. Sí. Bueno, Él hablaba de un ardor, se cayó la llamada, él hablaba de un ardor. Miren, el síndrome pelviano crónico, que antes era conocido como prostatitis aguda y crónica, pues hay muchísimos elementos. Da muchos síntomas, mucha repercusión, alguna de ellas lo que él manifestaba, a veces dificultad para orinar, aumento en la frecuencia miccional. Hay personas que tienen unos síntomas que muchas veces no saben ni describir. Doctor, yo tengo una molestia, pero no sé ni contar lo que siento. Entonces hay muchas teorías de procesos infecciosos, de procesos autoinmunes. Hay 6 teorías distintas, que no vamos a entrar en esos detalles, pero probablemente lo que usted tenga sea un síndrome pelviano crónico en relación a una prostatitis probablemente crónica si tiene más de 3 meses con estos síntomas. Y nuestra recomendación es que se evalúe. Es poco más de lo mismo, no tenemos todos los elementos, si ha tenido algún contacto sexual de riesgo, si ha habido una uretritis, si ha habido una gonorrea reciente, si hay infecciones recurrentes de orina. Hay muchos elementos que también hay que evaluar, por eso la historia clínica y la evaluación con el paciente, como decíamos, es importante. Yo le recomiendo que acuda al urólogo ya en este caso, para que haga una evaluación mucho más completa de su caso. Ahí tenemos otra pregunta, me parece. La última pregunta para que el doctor nos pueda desarrollar. Permítame hacerle una pregunta al doctor, aunque ya me contestó una, pero para que me ayude, que tengo un problemita, por favor. Adelante. Sí, adelante. Doctor, un paciente que ya le llamó, pero para que me conteste algo, doctor, ya yo le dije que me hice la... Doctor, buenas noches, gracias. Disculpe que ahorita me contestó una pregunta, pero tengo la inquietud. Tengo el televisor bajito ahora para que se escuche bien. Yo me hice ya ese y me dijeron que tenía que ponerme una malla para poder evitar lo de los orines. Pero es que sale muy costoso en nuestro país. Como veo que usted es el director, en el oncológico no se lo hace. La última vez que pregunté me salía por unos 400 y pico de mil pesos cuando vino un programa ahora, nada más poniéndome ellos se ha caído. Bueno, yo pienso que quedó muy clara la pregunta de él.
Él tiene una incontinencia, le han indicado una malla de incontinencia y él habla de un monto. Nosotros en este momento, desde la Sociedad Dominicana de Urología, estamos solicitando vía la CISARRIL que en casos como él, fíjense que no es, la ley es buena, pero la ley ya es obsoleta. Hay enfermedades y entidades como esta que afectan y merman la calidad de vida del paciente. No es una cirugía reconstructiva desde el punto de vista estético. Entonces, muchas de las cosas como la uretroplastia, por el término uretroplastia, oye cambiazo, no están en cobertura. ¿Por qué? Porque una uretroplastia, una persona que se cae de un motor y se accidenta por el término uretroplastia de cirugía reconstructiva, ya el plan básico de salud no lo contempla. Nosotros, para su entender y de conocimiento, la Sociedad Dominicana de Urología está pidiendo a la CISARRIL incorporar soluciones a su problema. Ojalá lo podamos conseguir pronto, pero hicimos una carta y sabemos de las buenas intenciones del doctor Jesús Félix Iglesias, donde solicitamos que paciente como usted se le pueda colocar una malla o un esfínter artificial para resolver ese problema que de verdad merma mucho la calidad de vida y la estabilidad, como decíamos ahorita, emocional de una persona que no quiere que se le escape la orina. Entonces, estamos trabajando en ello. Doctor, otra pregunta. Me preguntan por aquí, ¿cuáles son las causas más frecuentes de la disfunción eréctil? Muy buena pregunta. La disfunción eréctil, el principal problema es un daño vascular. Es decir, aquel paciente hipertenso, la edad llama la atención. Después de los 40 años de edad, el 52% de la población tiene impotencia sexual. La población masculina. Masculina, lógicamente. El 52%. Lo que pasa es que estamos en un país, y yo bromeo con esto muchas veces, donde el hombre añoso le coge cariño a las cosas. Explíquenos eso, doctor. Te lo explico. El hombre que tiene impotencia, a veces para no llegar a casa, es miembro del Club Activo 2030, del Rotario. Se mete en clubes de bicicleta. Se va al colmadón antes de llegar. Le toma, juega más dominó. Le coge cariño al vehículo, lo lava, lo brilla. Entonces, ¿por qué? Y parece una broma. Parece una broma, pero no lo es. Yo durante muchos años ejercí en otro país donde yo veía más hombres solicitando prótesis que aquí. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos una diversidad de cosas en que ocuparnos. Y en países más fríos, trabajo en mujer y película o televisión. Entonces, mortifica más. Entonces, la verdad, y es una impresión que tengo muy personal, de que aquí tenemos más grado de diversión y el hombre, pues rápidamente como que, aunque somos latinos, que somos caribeños y parece, pero no estamos por fuera de la estadística. El 52% de la población mayor de 40 años tiene disfunción eréctil. O sea que nosotros los cincuentones no podemos estar presumiendo que yo de fórmula árabe, nada de esas cosas. A mí no. Usted está en 252. A mí no, que conozco la estadística. Doctor, es muy importante, ya finalizando el programa, dar un mensaje de conclusión, ¿verdad?, a todos nuestros televidentes en cuanto al mes de concientización, en cuanto a lo que es la prevención del cáncer de próstata. Y quisiera que nos brindara un último mensaje. Sí, bueno, desde la Sociedad Dominicana de Urología queremos invitar a los hombres a que realmente tomen conciencia en relación a las evaluaciones médicas, no tan solo en el ámbito del cáncer de próstata. Lo que pasa es que en el mes de noviembre, el 19 de noviembre, en República Dominicana se conmemora el Día de la Concientización y la lucha contra el cáncer de próstata. Y aprovecho el escenario para invitar al público televidente a una caminata que tendremos el domingo 20 de noviembre, saliendo desde las 7 de la mañana en el mirador, perdón, en el Jardín Botánico. Ahí estaremos a partir de las 7 de la mañana, este día 20. Y usted puede participar en familia. Y es un evento que no es lucrativo, sin fines de lucro, donde habrán premios, donde habrán actividades de promover la salud. Y que nosotros desde la Sociedad Dominicana de Urología lo hacemos con mucho cariño y mucho deseo de aportar, por lo que queremos un apoyo masivo de la población en dicho evento. También tendremos varios eventos en San Juan de la Maguana el día 5 a través de la Fundación del Dr. Pablo Mateo. Tenemos una actividad en San Cristóbal el día 12 y otra en el este.
Y no puedo dejar pasar que el día 5 en Jarabacoa, el norte también tiene un evento. Es decir, las filiales de la Sociedad Dominicana de Urología tienen eventos absolutamente gratuitos de evaluación urológica, chequeo prostático a tiempo, y tenemos apoyo con medicamentos, con pruebas gratis de PSA, gracias a diversos laboratorios nacionales que nos han aportado pruebas de PSA. Se harán procedimientos diagnósticos, incluso tratamientos de radioterapia en caso de que lo necesite alguno de los pacientes. Todo eso en esa diagnosticados. jornada en este mes de noviembre. Mes de noviembre. Bueno, buenas Bueno, doctor, informaciones. muchísimas gracias por su participación y a todos los televidentes de los martes de salud del Poder de la Tarde. Hasta un próximo martes, siempre trayéndoles los principales temas de novedad y también las consultas gratuitas a su disposición. Buenas noches y hasta un próximo martes de salud.